Buen día, estudiantes de grado décimo. A continuación, una corta explicación acerca de resolución de triángulos rectángulos. Vamos a ver los tres principales casos en este primer video. Luego va a haber una segunda parte ya un poquito más compleja. La idea es solucionar triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas. Entonces, vamos con el primer caso. El primer caso es en el que conocemos la hipotenusa y uno de estos ángulos. ¿Listo? Recordemos que solamente vamos a solucionar triángulos rectángulos, tienen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, lo primero que yo hago es colocar mis tres razones trigonométricas: seno, coseno, tangente. ¿Por qué las otras tres no? Pues estas son las que trae la calculadora, entonces por practicidad pues lo vamos a hacer con estas tres. Entonces, ¿en qué va el truco? Primero necesito saber con cuál razón trigonométrica vamos a arrancar, y para eso tengo que saber que yo tengo el cateto opuesto, cateto adyacente, la hipotenusa. Lo único que conozco es la hipotenusa y conozco el ángulo, ¿listo? Por lo tanto, menciono la hipotenusa acá y la hipotenusa acá, ¿cierto? Conozco las dos, o sea que puedo usar el seno o puedo usar el coseno. El seno para hallar el cateto opuesto y el coseno para hallar el cateto adyacente. Entonces arranco y digo, seno de 35 grados es igual al cateto opuesto, que es el que voy a hallar, sobre la hipotenusa, que en este caso ya es 7. Este 7 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me queda 7 por seno de 35 grados. Y haciendo esto en la calculadora me quedaría que el cateto opuesto es igual a 7 por seno de 35, me da aproximadamente 4.01. Entonces ya obtuve el cateto opuesto. Luego voy a utilizar el coseno de tita, porque pues es más exacto seguir utilizando la hipotenusa. Entonces digo coseno de 35 grados, en ese caso me queda cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es igual a 7. Este 7 está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría 7 coseno de 35 grados. Y entonces 7 por coseno de 35 grados en la calculadora me queda que el cateto adyacente es 5,73 aproximadamente. ¿Listo? Ojo. No solamente se puede usar el coseno, después pueden usar la tangente porque ya tiene el cateto adyacente para hallar el cateto opuesto, pero pues yo la uso de esta forma porque pues es más exacto seguir usando la hipotenusa, que tengo el valor completo, ¿cierto? Y no tuve que recortarla aquí en decimales, ¿listo? Ahora vamos a calcular el ángulo que hace falta. Para eso recordemos que si yo tengo un ángulo tita por este lado, el otro ángulo es lo que le hace falta a este tita para llegar a 90, o sea que puedo decir que este es tita y el otro es 90 menos tita. Entonces al ángulo de 90 grados le voy a quitar el ángulo que ya tengo y me da 90 menos 35 igual a 55. Recordemos que entre este ángulo y el otro de aquí arriba tienen que medir 90 grados, más el otro 90 de este ángulo recto son 180, ¿cierto? Pero entonces digo, si este es no, este es cierto ángulo, al otro es lo que le hace falta a este para llegar a 90, o sea 90 menos 35 grados igual a 55 grados, ¿listo? Entonces, ya teniendo el 55 grados, hay otra forma muy sencilla para hacer estos triángulos, y es que si usted tiene la hipotenusa y un ángulo, entonces el cateto opuesto va a ser la hipotenusa por el seno de ese mismo ángulo, ¿listo? Y el adyacente va a ser la hipotenusa por el coseno de ese mismo ángulo. Es como una formulita que también se puede usar de una vez para hallar cateto opuesto y cateto adyacente si ya conocemos la hipotenusa y el ángulo que hay entre ellos. Entonces, nosotros calculamos ya de nuestro triángulo los siguientes valores. Podemos darnos cuenta de que los ángulos son proporcionales a sus catetos opuestos, ¿no? O sea que el ángulo más grande que yo tengo es 90 grados, le corresponde el lado más grande como su opuesto, que es la hipotenusa en este caso, que sería 7, que es la distancia más larga dentro de ese triángulo, y luego le sigue el 55 grados en medida, y al 55 le corresponde el siguiente lado, que es 5,73, y al ángulo más pequeño, que es 35 grados, le corresponde su lado más pequeño. ¿Listo? Entonces podemos probar en ese caso. Vamos con el caso número 2, y en el caso número 2 es cuando me dan el ángulo, uno de los ángulos, y me dan un cateto, me dan el cateto opuesto en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que hago es mencionar, tengo el hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, que es el que conozco, y el ángulo, y vuelvo a poner mis tres razones trigonométricas. Y digo, ¿qué conozco en este caso? El cateto opuesto, que es igual a 20, o sea que conozco el cateto opuesto y el cateto opuesto. Puedo utilizar seno para hallar la hipotenusa y tangente para hallar el cateto adyacente. Entonces arranco con el seno y digo, seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, ¿cierto? Que en este caso
sería 20 sobre la hipotenusa, que es lo que quiero hallar. Esta hipotenusa está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me quedaría h por seno de 50 igual a 20 metros. Luego este seno de 50 está multiplicando a h en ese caso y me queda que este seno de 50 pasa a dividir aquí debajo. Me queda 20 sobre seno de 50 y en la calculadora 20 dividido en el seno de 50 me da aproximadamente 26,10. ¿Listo? Esa es la medida de la hipotenusa. Es lo más largo, sí, es mayor que 20, correcto. Y luego vamos a calcular la tangente. Entonces, tangente de 50 grados es igual a ese cateto opuesto, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sé que vale 20, el cateto adyacente está dividiendo, pasa a multiplicar. Y luego esta tangente de 50 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría 20 metros sobre la tangente de 50 grados y en la calculadora hago eso. Una cosa, no solamente se deben usar estas dos. Si usted ya calcula la hipotenusa y considera que es mejor usar el teorema de Pitágoras para hallar el otro lado, lo puede hacer. O también si puede usar otra razón trigonométrica, lo puede hacer. No solamente se tiene que ceñir al proceso que yo le estoy mostrando. Yo apenas estoy mostrándoles uno de los caminos por los cuales se puede solucionar ese triángulo. ¿Listo? Luego vamos a calcular el ángulo que hace falta. Sabemos que este ángulo es lo que a este le hace falta para llegar a 90. O sea que si le restamos a 90, 50 grados, me queda 40. Y este es de 40 grados. Está solucionado nuestro caso 2, en el cual se conoce uno de los catetos. Vamos con el caso 3. El caso 3 es el del ángulo. Aquí tenemos que tener en cuenta algunas cositas diferentes. Y en este caso, bueno, ustedes pueden usar el teorema de Pitágoras y decir 15 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado y pueden calcular el otro lado, ¿listo? Pero la vaina es el ángulo. Entonces, en el caso 3 nos vamos a limitar solamente a calcular el ángulo. Entonces, para el ángulo sabemos que este es el opuesto, esta es la hipotenusa y este es el adyacente a este ángulo de acá, ¿listo? Luego monto mis 3 razones trigonométricas que he manejado desde el principio y digo lo siguiente, que conozco la hipotenusa y conozco el cateto opuesto, hipotenusa y opuesto. O sea que es más viable usar el seno. ¿Por qué? Conozco hipotenusa y conozco opuesto. O sea que digo, seno de tita es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 12 y la hipotenusa es 15. Ahora necesito hallar el ángulo para el cual el seno es 12 sobre 15. Y a esa operación se le llama el arcoseno. O, bueno, seno a la menos 1 y en sus calculadoras sale con la tecla Shift. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribimos en la calculadora sencillamente de dos formas. Pueden ser de dos formas. Vea, la primera. Escribimos Shift seno a la menos 1 de 12 sobre 15 entre paréntesis. ¿Listo? Shift seno. Tiene que aparecer en la calculadora seno a la menos 1 de 12 sobre 15. Así se halla el arcoseno de 12 sobre 15. Por eso le coloco arriba seno a la menos 1 como aparece en la calculadora y abajo como arcseno, que es cuando vamos a calcular el ángulo para el cual el seno es 12 sobre 15 y en la calculadora me tiene que arrojar el 53,13 grados, o sea que el valor del seno de 53,13 grados es aproximadamente 12 sobre 15, o sea que este ángulo tita es igual a 53,13 grados, ¿listo? Entonces con una vez que lo usemos bien, ¿por qué? Porque pues al otro cogemos el 90, le quitamos 53,13 que ya fue el que nos dio y es el otro ángulo que aparece ahí, ¿listo? Entonces 90 menos 53,13 me da 36,87, ¿listo? Debido a este caso vamos a solucionar otro triángulo más para hacer otra explicación adicional a eso y es que tenemos un triángulo, esta vez tenemos el cateto adyacente al ángulo alfa y tenemos el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces vuelvo a montar mis razones trigonométricas para hallar el ángulo. Y recordemos que por Pitágoras podemos calcular el otro que hace falta si no queremos usar razones trigonométricas, porque al igual después de tener el ángulo también podemos usar razones trigonométricas. Y lo que vamos a hacer es que, si quieren, 12 por 12, 144 más 5 por 5, 25, eso me queda 169 y la raíz de ese 169 es igual a 13, 13 sería el valor de la hipotenusa en este caso. Pero lo que nos interesa es este ángulo de acá, este y el otro. Entonces, como conocemos el cateto opuesto, y conocemos el adyacente, marcamos cateto opuesto y cateto adyacente. O sea que tenemos todo lo completo de la tangente. Entonces, escribimos tangente de tita es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto vale 5 y el cateto adyacente vale 12. O sea que sería tangente de tita igual a 5 sobre 12. Necesitamos hallar el ángulo para el cual la tangente de ese ángulo es 5 sobre 12. Entonces, utilizamos la arcotangente o la tangente a la menos 1. Entonces, calculadora Shift tangente, no directamente la tangente, sino Shift tangente o arcotangente
de 5 sobre 12 y en la calculadora Shift tangente de 5 sobre 12 me queda exactamente 22,61 grados. Teniendo ya el 22,61 grados de acá, pues el resto es lo que le hace falta 22,61 para llegar a 90 grados, o sea 90 grados menos 22,61 y me queda 67,39 grados y ese es el ángulo que estaba buscando. Esa es la primera parte de la explicación sobre resolución de triángulos rectángulos. Ya viene la segunda con unos problemas un poco más complejos para la explicación. Muchas gracias, espero que les sirva mucho esta pequeña explicación.